Perfecto. Ya. Imagino que estamos todos acá ya, estamos ya un poco más, a lo mejor más despiertos, con toda la introducción que nos hizo el profesor Carlos inicial, bastante interesante, con todos los elementos que se nos vienen, los desafíos importantes, creo yo, y también señalar que todas las potencialidades que tiene el cuerpo docente de la universidad, y que para eso estamos estas unidades también, para seguir apoyando y fortaleciendo esas tremendas habilidades que tienen para sobreponerse a todas las demandas del contexto. Entonces, para comenzar, a ver, proceso evaluativo. Importante es el tema de proceso, elemento fundamental creo a considerar cuando estamos trabajando en enseñanza, en aprendizaje, en cualquier etapa del ciclo vital de las personas. Siempre son procesos donde participan los seres humanos, los contextos, las relaciones, el ambiente. En este caso, naturalmente, estamos hablando de un ambiente híbrido, ¿cierto? Y estamos hablando de la educación terciaria, educación formal. Entonces, vamos a trabajar tres elementos importantes en esta ruta de aprendizaje. Inicialmente tenemos todas las consideraciones que debemos abordar en un proceso evaluativo en espacios híbridos, ¿ya? Todo el desde, ¿ya? Todos los considerando. Luego, elementos fundamentales para ya poner en marcha, para diseñar este proceso evaluativo, ¿cierto? Y luego, naturalmente, una ejemplificación del proceso evaluativo para ver cómo se hace, ¿cierto? Ya cómo lo llevo a la práctica, cómo lo puedo visualizar, cómo lo puedo concretar, ¿ya? Entonces vamos a hacer toda esta escalada, ¿cierto? Desde elementos más conceptuales, teóricos, hasta la ejemplificación misma de la puesta en práctica. Este esquema está elaborado, como ustedes lo pueden ver, a partir de varios elementos teóricos. Por una parte, tenemos todo lo que tiene que ver con John Binks, con el alineamiento constructivo, aprendizaje superficial, aprendizaje profundo. Tenemos todo lo que plantea cierto fin en cuanto al aprendizaje significativo, estos tres elementos grandes que tenemos: resultados de aprendizaje, actividades y proceso evaluativo. Tenemos los aportes también del diseño del modelo de ADI y el modelo inverso, ¿cierto? Actualmente importante para un diseño, ¿ya? El modelo híbrido. Tenemos elementos, ¿cierto?, desde una perspectiva más holística, integral, ecológica, que involucra al estudiante y su contexto. Entonces, es un esquema que me permite evidenciar, ¿cierto?, elementos fundamentales, ¿ya? Primero, el centro, ¿cierto? Tenemos esta triangulación. Siempre considerar la meta, el resultado de aprendizaje. ¿Qué es lo que yo quiero lograr, ¿cierto? Cuando yo planteo este proceso evaluativo, ¿qué es lo que yo quiero que el estudiante aprenda? Y ahí va a estar, ¿cierto?, este hilo conductor que va a ser mi resultado de aprendizaje. Por otro lado, tenemos siempre las actividades de enseñanza, aprendizaje que van a estar presentes y que en este caso naturalmente van a estar en modalidades, ¿cierto?, híbridas, o sea, vamos a estar utilizando ciertas herramientas y ciertas plataformas, ciertos elementos asincrónicos y sincrónicos presenciales, y también tenemos el proceso evaluativo y la retroalimentación que está presente y es gradual, ¿ya? Y no podemos olvidar, como lo tenemos acá en el lado izquierdo, al estudiante y su contexto. Ayer, naturalmente, estuvimos con varias unidades, la de acompañamiento, ¿cierto?, la dirección estudiantil, hablándonos sobre elementos fundamentales, condiciones socioafectivas, ¿cierto? Me acuerdo que hablábamos de ciertas fortalezas y debilidades, nos planteaban ayer, importantes dentro del perfil del estudiante. Ustedes como docentes más que nada las tienen que conocer, ¿cierto? O sea, no es algo nuevo, pero sí, siempre lo debo considerar. ¿Con qué recursos tecnológicos cuenta el estudiante? ¿Cierto? Otro elemento a considerar. Las barreras de aprendizaje que también existen y están presentes. Las motivaciones intrínsecas y extrínsecas que tiene el estudiante y que naturalmente se vincula con su formación profesional, técnica profesional y con su proyecto de vida. Elementos que siempre seguramente gatillan, ¿cierto?, motivaciones o a lo mejor desmotivaciones también.
conocimientos previos en torno, ¿cierto?, a la asignatura o al programa formativo que yo estoy, ¿cierto?, que me voy a poner a diseñar, que me voy a poner, ¿cierto?, a pensar. Y elemento fundamental, yo creo aquí, lo dejé en último lugar, pero creo que es fundamental el tema de la autorregulación. Porque claro, hoy día lo estamos abordando desde el rol docente, ¿cierto? Pero que aquí también hay un rol del estudiante, y eso es fundamental. El rol del estudiante y los procesos de autorregulación que también le exigen más. Hace bastante tiempo ya la educación superior, la transición de la educación secundaria a la educación superior viene trabajando los procesos de autorregulación en el estudiante, ¿cierto? Funciones ejecutivas como elementos fundamentales y que muchas veces son habilidades de éxito o de logro en la transición y en la trayectoria formativa de un estudiante en la educación superior. Pero que sobre todo en este contexto se vuelven más importantes aún, porque el profesor, al diseñar estos ambientes de aprendizaje que involucran más acciones o que involucran mayor responsabilidades o que involucran mayor autocontrol, mayor monitoreo del nivel de logro de mis aprendizajes, porque vamos a tener actividades, ¿cierto?, de distinta índole, ¿cierto? Y que también estas actividades van a ser realizadas en horarios distintos donde el estudiante se va a tener que, ¿cierto?, organizar. Entonces, los temas de hábitos de estudio, ¿cierto?, planificación, monitoreo, evaluación, propio de un proceso clásico de autorregulación en el aprendizaje, es fundamental para que también el estudiante lo desarrolle y lo tenga y que lo vaya incorporando con más fuerza aún, ¿ya? Seguramente eso lo trabaja y lo tiene muy, muy a cuerpo la unidad de acompañamiento estudiantil, pero es fundamental, ¿cierto?, esos elementos. Entonces, si nos enfocamos nuevamente en este otro lado del esquema, como decíamos inicialmente, proceso evaluativo, ok, proceso evaluativo, ya, no es la evaluación de término, no señor, no es la evaluación de término que me permite solamente una certificación, ok, logró o no logró, ¿cierto?, este resultado de aprendizaje que nos planteamos inicialmente, no. Por lo tanto, acá abajo tenemos tres grandes etapas, cuando yo, ¿cierto?, me siento a pensar o me siento un poco a diseñar para el aprendizaje, ¿cierto? A diseñar este curso. Tenemos elementos del diseño y la planificación que refieren a, ok, ¿con qué plataforma, ¿cierto? ¿Con qué ambiente virtual de aprendizaje es el que contamos a nivel institucional? Sabemos que es eAula y sabemos que lo estamos ocupando hace bastante tiempo y manejamos bastante las herramientas que ahí tenemos. ¿Qué otras herramientas cuento? ¿Con qué otras herramientas conozco? ¿Cierto? Que yo puedo vincular a eAula o que yo puedo utilizar de forma paralela. Natural, ¿cierto? ¿Cuántos estudiantes tiene mi curso? ¿Cierto? ¿Con cuántos estudiantes yo me voy a vincular? A lo mejor saber con cuántos estudiantes más o menos, a lo mejor también eso también es algo que no vamos a conocer de todo. A lo mejor voy a tener 20 estudiantes en sala, 5 estudiantes en sala, 3 estudiantes, el otro de forma virtual. Esos elementos son importantes a considerar, ¿cierto? Cuando yo planifico, ¿cierto? Diseño, pienso este proceso evaluativo. La duración, ¿cierto? Y qué actividades sincrónicas y asincrónicas presenciales voy a considerar. Luego, cuando ya estoy implementando, ¿cierto? ¿Con qué actividades de enseñanza-aprendizaje voy a contar? ¿Cuál es la que yo voy a levantar para ese logro de ese resultado de aprendizaje? Los recursos de aprendizaje, ¿cierto? Ciertos documentos, videos, ¿cierto? Que estén a la mano, y tantos documentos nuevos que han salido, a lo mejor elementos como un podcast, como cápsula, como infografía, todos estos recursos que uno puede encontrar, ¿cierto? En la web, que pueden ser compartidos. Importante siempre el elemento de la cita, ¿cierto? Del recurso que esté disponible. Y estas actividades de evaluación, cómo tienen que estar, ¿cierto?, vinculadas y tienen que dialogar y tienen que responder de forma, ¿cierto?, coherente. Naturalmente, la evaluación siempre tiene que estar dentro de mi rol docente en cuanto a este diseño, de esta planificación, ¿ya? ¿Qué es lo que yo voy a evaluar? ¿Cierto? El desarrollo del curso.
cómo estuvieron las actividades, se logró los resultados, mis estudiantes lograron ese resultado de aprendizaje, cómo estuvieron los desempeños, ¿cierto? ¿Qué mejoras puedo hacer? La evaluación siempre tiene que ir hacia la toma de decisiones, ¿cierto? Esas decisiones pedagógicas que realizamos al término, ¿cierto? O que también pueden estar en el proceso, ¿ya? Este diseño y esta planificación, lo importante es que siempre tenga una estructura. Ahora, que esta estructura sea flexible, ¿ya? Siempre existen elementos, ¿cierto?, que no del todo manejamos, pero esa estructura siempre tiene que ser flexible y a lo mejor también se pueden ir estableciendo ciertas mejoras y ciertas tomas de decisiones pedagógicas que me permitan, ¿cierto?, finalmente que el estudiante logre ese resultado. Sabemos que el centro aquí es el estudiante. Y importante también establecer ciertas redes de trabajo, los recursos y las experiencias. Aquí es importante también las comunidades de aprendizaje, ¿cierto? La evaluación entre pares, el diálogo, ¿cierto?, entre los departamentos, dentro de los docentes que hacemos clases dentro de una misma carrera. Importante ese elemento, creo yo, es fundamental. Entonces, en este esquema pudimos reunir elementos tanto desde un diseño, ¿cierto?, desde el aprendizaje significativo, desde el alineamiento constructivo y de todos los elementos que debiese a lo mejor, o sea, debo considerar antes de levantar este proceso, ¿cierto?, evaluativo, ¿ya? Este segundo esquema me permite, ¿cierto?, comprender, también está tomado de varios autores, ¿cierto?, Sadler, Fink, Williams, varios autores ahí vinculados al diseño, ¿cierto?, a la evaluación naturalmente, me permite, ¿cierto?, comprender y situarme en este proceso evaluativo. Si se fijan, tenemos nuevamente este alineamiento constructivo: actividad, procedimiento evaluativo, retroalimentación y resultado de aprendizaje, ¿cierto? En este triángulo que está acá, al lado izquierdo, ¿ya? Eso siempre va a ser como mi norte o mi desde, como lo veíamos anteriormente. A este lado derecho tenemos todos los elementos que yo debo por lo menos considerar cuando voy a levantar un procedimiento evaluativo, ¿cierto? Desde la función, ¿cierto?, el agente quien va a evaluar, el procedimiento y los instrumentos. Pero antes de entrar a estos elementos fundamentales de la evaluación, quiero que conversemos sobre este otro elemento. Que muchas veces nos vamos a la actividad o a la prueba o a la evaluación o exactamente a elementos evaluativos. Pero a veces me pierdo o a lo mejor no considero del todo el resultado de aprendizaje, que tiene tres elementos importantísimos. El primero es saber, cuando yo voy a evaluar, qué nivel cognitivo, qué nivel del pensamiento, ¿cierto?, me está entregando ese resultado de aprendizaje, ¿ya? Siempre vamos a encontrar una habilidad cognitiva en el resultado de aprendizaje, ¿cierto?, a partir de una taxonomía, ¿ya? Las taxonomías me permiten categorizar, jerarquizar, ¿cierto?, estos procesos cognitivos como parte de un proceso de aprendizaje. Si yo conozco la taxonomía, conozco ese nivel cognitivo, conozco a qué nivel apunta, ¿cierto?, la actividad o el proceso evaluativo, ¿cierto?, y el tipo de función y agente, me va a caer como por añadidura. Por eso que es importantísimo el nivel cognitivo, situarnos en qué nivel cognitivo, ¿cierto?, se encuentra ese resultado de aprendizaje. Luego están los saberes, ¿cierto?, los tipos de conocimiento, ¿ya? ¿Y qué tipos de conocimientos tenemos, cierto? Los declarativos, factuales, conceptuales, los procedimentales, los actitudinales. Y luego, naturalmente, acompaña del contexto del ámbito de la formación, ¿cierto? De la formación técnica profesional, ¿cierto? Y naturalmente le da, ¿cierto?, ese elemento tan importante que tenemos que considerar, que está en este otro ladito, que es siempre, ¿cierto?, tender a esta evaluación auténtica. Pero el elemento del contexto o ámbito de la formación es fundamental para que esa evaluación auténtica se logre, ¿ya? Entonces, volvemos a resultados de aprendizaje. Nivel cognitivo, ¿cierto? Nivel del procesamiento cognitivo, del proceso cognitivo involucrado, los saberes y el contexto. Otro elemento importante de los saberes, ¿ya? Dijimos anteriormente el tema de los tipos, pero también es importante otro elemento que son la abstracción
y la complejidad de los saberes, ¿ya? Que muchas veces tampoco lo dejamos como, lo pasamos un poco de largo. ¿A qué me refiero con abstracción y complejidad? Cuando hablamos de complejidad de los saberes, estamos hablando de la cantidad, ¿cierto?, de contenido que va a abordar ese resultado de aprendizaje. Y cuando hablamos de abstracción, estamos hablando con no quiero decir complejidad porque se va a confundir, pero se refiere con el nivel de pensamiento que debemos utilizar para procesar todos esos saberes. Por lo tanto, podemos tener un nivel cognitivo, a lo mejor, de un nivel inferior o básico, ¿cierto? Como relacionar, por ejemplo, pero con una gran cantidad, ¿cierto?, de contenidos, con una complejidad, donde tiene que a lo mejor relacionar diversas teorías sobre algo, ¿ya? Entonces, si bien ese nivel cognitivo está descendido, o sea, no corresponde a un nivel de pensamiento a lo mejor tan superior, ¿cierto?, tan profundo, pero la cantidad de saberes que está abordando son complejos. Entonces, ese es el análisis que debemos abordar. Naturalmente, debemos tender a un nivel profundo, ¿cierto? Evaluar, crear, analizar, evaluar, crear, en el orden. Pero todo ese análisis que lo estamos haciendo recién, es importante que usted lo evalúe y que se sienta a pensarlo antes de, ¿ya? Entonces, un poco como que vaya identificando todos estos elementos en un resultado de aprendizaje y tomemos el real aporte que tiene el resultado de aprendizaje con todos sus elementos, ¿ya? Y con todos sus saberes, el nivel de cognitivo y el contexto que es importante, ¿ya? Entendiendo un poco todo el tema del resultado de aprendizaje, tenemos el procedimiento evaluativo, ¿cierto? Y la retroalimentación, ¿ya? Y tenemos, ¿cierto?, las tres grandes funciones, y que corresponden también a ciertos momentos de la evaluación. Diagnóstica, que generalmente es al inicio de una unidad, ¿cierto?, de la asignatura, al inicio de una actividad, ¿cierto?, me sirve para saber, ¿cierto?, los conocimientos previos, aspectos motivacionales, sobre los saberes que vamos a abordar. La formativa. A ver, interesante la evaluación formativa. Naturalmente, Eugenio, mi compañero, lo va a abordar en la sesión posterior, con mayor profundidad, pero naturalmente escriben, ¿cierto?, en los años 67, 70, la década de los 70, la describe desde la función sumativa, ¿cierto? Para decir, ok, esto no es sumativo, está dentro del proceso, y después, ¿cierto?, lo complementa Popan abordando el tema de la retroalimentación, ¿ya? Me permite, ¿cierto?, ir entregando ciertos elementos al estudiante que le van a ir aportando para conocer el nivel de logro de ese resultado de aprendizaje. Y naturalmente la sumativa me permite, ¿cierto?, decir, ok, bueno, tenemos este resultado de aprendizaje, ¿qué es lo que, ¿cierto?, qué es lo que se logró, qué es lo que no se logró, cuál fue el proceso, ¿cierto?, qué es lo que falta o qué es lo que podemos potenciar. Porque generalmente siempre dijimos qué es lo que falta, pero también, ojo con eso, también tenemos elementos potenciadores. Posteriormente tenemos el agente, ¿ya? ¿Quién evalúa? Esta evaluación es la clásica que hace el docente, ¿cierto?, el tutor, ¿cierto?, la autoevaluación propia de la persona que está en proceso de aprendizaje, y la coevaluación que la hace un par, ¿ya? Entonces, esos elementos importantes. No siempre la evaluación la hace el profesor. Y procedimientos y actividades evaluativas. Hablábamos que tiene que tender, ¿cierto?, a una evaluación auténtica. Estamos bajo un modelo basado en competencias, ¿cierto? Vincularla a situaciones de desempeño, ¿cierto? Idealmente que figuren o que visualicen contextos lo más similares, ¿cierto?, al desarrollo de la profesión, o de la profesión que se está formando el estudiante. ¿Qué otros elementos importantes podemos tener también? Los portafolios, ¿cierto? Construcciones de evidencias de los propios aprendizajes que va haciendo el estudiante, o también bitácoras de aprendizaje. Y los instrumentos. ¿Qué instrumentos? Naturalmente, siempre vamos a atender a las escalas de apreciación, están las numéricas, las gráficas y las descriptivas, ¿cierto? Como las rúbricas, ¿ya?
listas de cotejo que son dicotómicas, que me permitan a lo mejor ir situando o ir verificando, ya sea como una autoevaluación del propio estudiante, en una evaluación formativa, ¿cierto? Y pruebas de desarrollo y estructuradas que seguramente son las que menos nosotros, o sea, que idealmente tendemos a no realizar, o sea, eh, idealmente no debiesen hacerse de forma, que son las que menos debiésemos realizar, sobre todo las estructuradas, ¿cierto? Que no me permiten desempeños reales en contexto, ¿cierto? De la profesión, seguramente me sirven para conocer ciertos saberes conceptuales, pero idealmente siempre situarnos más desde desempeños, ¿cierto? Claro, una prueba de desarrollo, un informe, sí es un desempeño, ¿cierto? Pero una prueba estructurada idealmente a lo mejor me puede servir para ir evaluando de forma formativa, ¿cierto? Algún dominio de algún saber, pero idealmente siempre desempeños y ahí tenemos un gran abanico de actividades que podemos realizar. Otro elemento importante es saber, ¿cierto? De antemano el tema de los criterios, ¿ya? Aquí Sadler nos define el criterio como conjunto de descripciones de lo que esperan los profesoras que sus estudiantes aprendan y demuestren en las evaluaciones. Cuando yo levanto esta actividad, tengo que, ¿cierto?, levantar criterios. Y aquí es importante, estamos trabajando con estudiantes de educación terciaria, educación superior. Estos criterios son importantes que se socialicen, ¿cierto? Y que hasta se puedan crear en forma conjunta con mis estudiantes, ¿ya? Importante la socialización, el diálogo que se realiza ahí. Ayer hablábamos bastante del tema de la interacción que debe haber y cómo estas herramientas también pueden propender a estas relaciones y a estas interacciones. Entonces siempre los criterios, ¿cierto? Levantarlos con anterioridad y de esa forma me va a ser mucho más útil, ¿cierto? La construcción de instrumentos evaluativos, ¿ya? Ahora, bueno, ¿cómo se ve todo esto? ¿Cómo se ve esto que acabamos de revisar? Que es bastante a veces que bastante más lindo, ¿cierto? Que a lo mejor en un esquema que a lo mejor en este ejemplo, pero creo que es importante el ejemplo. Tenemos acá, si usted ve en este cuadro, el resultado de aprendizaje. Analizar la identidad cultural latinoamericana tomando una posición crítica, respetuosa y fundamentada a través de actos comunicativos orales, escritos o multimodales. Esta puede ser de cualquier, a lo mejor, carrera de formación de las humanidades, de las ciencias sociales, o a lo mejor de algún curso de formación general, ¿cierto? Sello. Un resultado de aprendizaje. Si ustedes se dan cuenta, en esta matriz tenemos en la primera fila, como les dije, el resultado de aprendizaje. En la segunda fila, los eventos, ciertos evaluativos. Luego, en la fila de color gris, tenemos los recursos. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de los recursos de aprendizaje? Los recursos que me van a ir acompañando. En la tercera, cuarta fila tenemos las actividades. Y en la última fila tenemos, ¿cierto?, las herramientas. ¿Ya? Entonces, lo voy a ir leyendo en torno a las columnas, para que podamos ir viendo cómo este proceso evaluativo, naturalmente que yo aquí involucré también aspectos de, ¿cierto?, de herramientas y de actividades, pero este proceso evaluativo está incorporado, ¿cierto?, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Inicialmente tenemos acá una evaluación diagnóstica que hace el profesor, una heteroevaluación sobre los conocimientos previos y naturalmente conocer un poco la motivación que tiene el estudiante para iniciar esta nueva unidad, ¿cierto? O asignatura. ¿Qué recursos voy a utilizar? Un video, por ejemplo, introductorio acerca de la cultura latinoamericana, ¿cierto? La identidad, que puede ser trabajado de forma asincrónica, ¿ya? Alojado naturalmente en la plataforma institucional. Y qué actividad yo puedo utilizar, un foro de discusión, preguntando, por ejemplo, qué fue lo más interesante del video, y esto puede ser de forma asincrónica o sincrónica presencial, ¿ya? Y puedo utilizar también a lo mejor otras herramientas como Mentimeter, como Kahoot, o como el mismo foro de la plataforma YAULA, ¿ya? Posteriormente tenemos una segunda actividad evaluativa.
realizar un mapa mental sobre las perspectivas de análisis, ¿cierto? El resultado de aprendizaje me está diciendo que el estudiante tiene que analizar esta identidad cultural, pero tomando distintas perspectivas, ¿cierto? Desde una posición crítica, respetuosa, fundamentada, ¿ya? En estas perspectivas. Entonces, ok, a lo mejor aquí puede haber de forma paralela una clase, ¿cierto? Pero esta evaluación formativa, perdón, esta evaluación 2 del mapa mental va a ser una evaluación formativa que va a tener retroalimentación y que va a ser una evaluación que va a realizar el profesor, también una evaluación. ¿Qué recursos voy a utilizar? Puedo ocupar documentos, ¿cierto? Nuevamente también alojados en la plataforma sobre diversas perspectivas, y esto puede ser sincrónico presencial, ¿ya? O también puede ser asincrónico, ¿ya? Ahí usted, o sea, esas son las flexibilidades que uno le puede entregar. La actividad en sí es que el estudiante realice este mapa mental, ¿cierto? Que incorpora estas distintas perspectivas de análisis, ¿ya? Que naturalmente eso sí se puede ser una actividad asincrónica. O también puede ser una actividad presencial, ¿cierto? Sincrónica, de forma colaborativa, ¿ya? Individual o grupal, a eso voy. ¿Y qué herramientas voy a usar? Una tarea que puedo levantar en mi aula, y este mapa mental, lo interesante es que puede ser realizado respetando también todos los tres principios del diseño universal de aprendizaje. Puede ser realizado desde papel y lápiz y después el estudiante le toma una imagen y lo sube a la plataforma, o puede ocupar muros, ¿cierto? Ciertos colaborativos como Padlet, como Miro, ¿cierto? O puede también ocupar Drive, Google Drive. Entonces, ahí estamos un poco también respondiendo a la diversidad de estudiantes. Puedo decirle al estudiante, mira, puedes ocupar para tu Miro, puedes ocupar Padlet para hacer el mapa mental, pero si quieres, sabes que también puedes hacerlo en papel y lápiz y después solamente me envías la imagen. Entonces, creo que esa flexibilidad es importante también entregar, y puedo ir enriqueciendo también la evaluación. Lo importante siempre recuerden, el resultado y en sí la evaluación. En este caso, que el estudiante pueda identificar, ¿cierto?, estas distintas perspectivas, que le va a servir naturalmente para después analizar la identidad cultural latinoamericana. Si nos vamos a la tercera evaluación, ¿cierto?, la tercera columna, distinguir, ¿cierto?, las características de los diversos recursos para comunicar un análisis. Porque, ojo, la evaluación, ¿cierto? O sea, el resultado de aprendizaje es que este análisis lo haga a través de actos comunicativos. Ya, ok. Le tengo también que enseñar al estudiante cómo, ¿cierto?, se comunica, ¿cierto?, aparte del análisis. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer eso? Con una actividad, ¿cierto?, formativa, que puede ser también coevaluada, o sea, aquí ya puede ser una actividad grupal, ¿cierto? Y que naturalmente es importante que tenga la retroalimentación del docente. ¿A través de qué, por ejemplo? Puedo entregar una cápsula introductoria. Aquí se ofrecen dos recursos. Una cápsula introductoria, ¿cierto?, que explique, ¿cierto?, cómo comunicar de forma oral, escrita, multimodal. Y también puedo entregar documentos escritos, audios o videos, ¿ciertos?, con ejemplificaciones de cómo se comunica. ¿Ya? Tengo dos tipos de recursos. Y yo digo, ok, ¿qué actividad podemos hacer con esto? Importante, por ejemplo, hacer un cuadro comparativo que me permita, ¿cierto?, distinguir estas características de los diversos recursos de comunicación. Y eso naturalmente se puede hacer de forma colaborativa. Y de hecho puede ser mucho más enriquecido. Y nuevamente, o sea, lo puedo dejar como una tarea de mi aula, puedo utilizar ciertos muros colaborativos. Entonces, en ese sentido, y eso puede ser de forma asincrónica o sincrónica, ¿ya? Y finalmente, el cuarto proceso evaluativo, que ya es de orden sumativo, ¿cierto?, que tiene una heteroevaluación de parte del docente y una autoevaluación de parte del estudiante, donde va a tener que ya analizar, ¿cierto?, tengo que dar respuesta a ese resultado de aprendizaje, analizar la identidad cultural tomando una posición crítica, respetuosa y fundamentada mediante un acto comunicativo. Y ahí nuevamente nombro al DUA, o sea, mediante un acto comunicativo. Y a lo mejor ahí es donde tenemos que también ser bastante, a lo mejor, amplios y decir, ok, puede ser oral, escrito, multimodal, o lo puedo conversar con mi mismo estudiante, ¿cierto? ¿Cuál desean ustedes explorar de mejor forma? ¿En dónde tienen más debilidades? ¿Cuál quieren potenciar? ¿Ya? Porque naturalmente, claro, o sea, de forma oral puede ser a través de un video, ¿cierto? De forma escrita, a través de un ensayo. Entonces, de forma multimodal, utilizando diversos recursos comunicacionales.
a través de una infografía. Entonces, ahí es interesante que los criterios evaluativos también a lo mejor puedan ser dialogados con el grupo de estudiantes. ¿Qué recursos voy a ocupar? Siguiéndolo. Voy a ocupar, por ejemplo, un video, que puede ser una película, un documental o un cortometraje que abarque, ¿cierto?, una situación donde se exprese la identidad cultural latinoamericana para que el estudiante lo pueda analizar. Ya en este caso yo puse un video, ¿cierto? Puede ser un documental interesante, a lo mejor de algún tema específico que se vincule con la profesión, naturalmente. Eso se puede trabajar de forma sincrónica. Y luego en la actividad, ¿cierto? Idealmente de forma sincrónica, presencial, generar el recurso comunicativo, a lo mejor hacer alguna actividad vinculada a discutir, a discutir de forma grupal para que después el estudiante pueda levantar, ¿cierto?, este análisis de forma individual. Y nuevamente recurrimos a iAula como un recurso video, ¿cierto?, como en una tarea, a un documento escrito o una infografía como imagen. O sea, ahí yo creo que hay que ser bastante diversos y flexibles en cuanto a cómo puedo, ¿cierto?, planificar. Aquí solamente hay un resultado de aprendizaje. Seguramente usted tiene en su programa formativo tiene más de un resultado de aprendizaje, pero me interesó, ¿cierto?, que lo pudiésemos visualizar, ¿cierto?, con eventos evaluativos, con recursos, ¿cierto?, con actividades y con las herramientas propiamente tal. Y cómo puedo ir yo variando, ¿cierto?, esta asincronía, sincronía, presencialidad que me voy a, ¿cierto?, que ustedes van a vivenciar. Entonces, a continuación, les tengo, hay una, ahí. Esto último, por ejemplo, les quería mostrar de esta forma, les quería visualizar netamente una retroalimentación, ¿cierto? Una evaluación, una retroalimentación formativa sobre una actividad, ¿cierto? Sobre un taller, donde aquí inicialmente tenemos, ¿cierto?, el producto, la entrega del producto de esta tarea, ¿cierto? Si se dan cuenta, es un taller que se entregó en formato, bueno, en este caso en formato Word. Aquí está, ¿cierto?, esta escala de apreciación, esta es numérica, ¿cierto?, donde tenemos el criterio, ¿cierto?, el indicador, el lado izquierdo, los niveles de desempeño, y en este lado, ¿cierto?, derecho, donde están las retroalimentaciones que le hacemos directamente. Si se dan cuenta, pese a que este estudiante tiene mayormente logrado su desempeño, igual le hacemos una retroalimentación en función de su desempeño. No solamente retroalimento, no solamente comento el desempeño cuando está descendido, ¿ya? Eso también tener ojo con eso. Y finalmente también tenemos la oportunidad, ¿cierto?, de entregar algún mensaje, de entregar alguna indicación, alguna orientación, ¿cierto?, si fuese necesario, y alojar algún documento. Todos estos elementos nosotros los tenemos en iAula y es importante que, creo yo, que los sigamos utilizando, los sigamos potenciando y los sigamos utilizando en pos, ¿cierto?, de este alineamiento constructivo, del aprendizaje basado en el estudiante, de todos estos elementos, ¿ya? Y finalmente, no me quiero extender más, no lo quiero aburrir, pero finalmente me gustaría que me pudiesen responder en el chat de Zoom, porque me gustaría conocer, para ustedes como docentes, cuáles son los principales desafíos que propone el proceso evaluativo que acabamos de revisar con todos estos elementos rápidamente en espacios híbridos. Para comunidad de acompañamiento de docentes es importante conocer también su parecer. Así que, por favor, si me pudiesen contestar para poder hacer alguna retroalimentación o poder hacer alguna feedback o interacción, es interesante. Muchas gracias y que tengan una buena jornada.